Continuamos en el Parlamento de Canarias con la ronda de entrevistas a los grupos parlamentarios, en este caso al portavoz del grupo de Nueva Canarias, Román Rodríguez. ¿Qué tal? Muy bien. Ya un viejo conocido del programa. Sí, y de la política. Y de la política, seguro. Reforma del Estatuto de Autonomía, ya caminando. No se ha admitido esa vía de urgencia que habían solicitado ustedes y Coalición Canaria también en el Senado, pero el 23 de octubre lo vamos a ver allí. Además, el REF antes de que acabe el año, ¿no? Estas dos normas que han ido en paralelo en la tramitación en las Cortes Generales son dos normas relevantes para el presente y para el futuro. Son las cosas que quedan en política. El Estatuto será para décadas y el REF será para décadas. Son normas que además, en un caso, apuestan por el autogobierno, por los derechos de ciudadanía, por los derechos sociales, mejoran la democracia porque el Estatuto lleva una reforma electoral aparejada que va a mejorar la democracia en Canarias, define territorialmente el archipiélago, incorporando las aguas interiores como aguas de la comunidad autónoma, y el REF lo que hace es consolidar oportunidades para Canarias. La idea es que somos una comunidad alejada, una comunidad insular, tenemos problemas estructurales y por lo tanto nuestra gente, para tener las mismas oportunidades, necesita ayuda. Por ejemplo, al transporte, el 75% es un buen ejemplo de que es un derecho para aproximarnos a la movilidad de los ciudadanos en el continente. De ese 75%, ha hablado usted esta semana en el Pleno, le ha pedido al presidente del Gobierno que se fijen unos precios máximos en esos billetes entre Canarias y la península y que las compañías aéreas no se aprovechen de ese 75%. El presidente a priori le ha dicho que sí, pero siempre y cuando se garantice también una frecuencia de los vuelos. Hoy lo ha vuelto a mencionar usted esta semana, ¿no? Sí, porque el presidente se tiene que estudiar las cosas cuando opina de ellas. Primero, hemos conseguido el 75% para siempre, para los vuelos y barcos entre las islas y para los vuelos entre Canarias y barcos con el resto de España. Eso está para siempre. Cuando compremos un billete, el precio del billete tendrá un descuento para los residentes del 75%. La ley de presupuestos dice que el Gobierno de España tiene que vigilar los precios y la Comisión Nacional de los Mercados, si ve algún desfase, algún pacto de precios, intervenir y sancionar. Y además dice la ley que cabe la obligación de servicio público que lleva consigo precios máximos, número de frecuencia, plazas y por lo tanto la obligación de servicio público debiera saber el presidente del Gobierno, que ya la tenemos para todos los vuelos entre las islas, conlleva frecuencia y número de plazas. De manera que lo que le he dicho al presidente es que si no quiere ayudarnos, que no se meta, pero que no genere problemas. Ya lo generó con el 75%. Nueva Canarias, porque lo dice la ley del REF, porque lo dice la ley del presupuesto, porque lo dice la nueva ley del REF, va a seguir peleando, primero, para que el 75% se mantenga, que está garantizado, se vigilen los precios, pero además se estudie la obligación de servicio público, los precios de referencia, y el ministro ha dicho que está justificado lo que hemos pedido y que lo va a estudiar. Por lo tanto, el REF consolida, entre otros, este derecho, el de la movilidad, con ese descuento y a las mercancías el 100%. O la pobreza. Por primera vez, Nueva Canarias presentó una enmienda que dice, oiga, en Canarias tenemos más pobreza que la media. Mientras esto sea así, el presupuesto estatal nos tiene que ayudar para luchar contra esa lacra. Estas son las cosas del REF. Es un REF social, donde el transporte de personas, mercancías, la pobreza, la financiación de la sanidad, de la educación, se amarran, se protegen, ¿no? Y por eso yo creo que estamos de enhorabuena con estas dos grandes normas que tendremos en un par de meses en el boletín. No será suficiente. Algunas de esas normas que se consolidarían en el régimen económico y fiscal, ha dicho el presidente del Ejecutivo que están condicionadas también a un adelanto electoral. Él no va a propiciar ese adelanto mientras no se apruebe esa reforma del Estatuto de Autonomía. Nueva Canarias, ¿elecciones anticipadas, sí o no? Yo creo que el presidente ha sido poco prudente hablando de elecciones anticipadas cuando tenemos asuntos tan relevantes en las Cortes Generales. Primero, lo que diga el presidente en relación al adelanto electoral va a influir poco, ¿no? Esto dependerá del presidente del Gobierno de España porque tiene esa potestad. Nos interesa alargar la legislatura para aprobar estas dos leyes y para tener un nuevo presupuesto. La estabilidad política es importante para la economía. Si el Gobierno no es capaz de sacar adelante proyectos como la ley de presupuesto, pues tendrá que pensarse el presidente del Gobierno de España qué hacer. Pero no me parece muy prudente que el presidente del Gobierno de Canarias esté hablando de esto e incluso esté hablando de gobierno en minoría, porque más en minoría está el suyo.
porque el de Sánchez tiene el 22% de los votos de los españoles, pero él tiene el 17% de los votos de los canarios. Hablar de los demás cuando tú estás en peores condiciones no es muy inteligente, ¿no? ¿Y habrá presupuestos o se van a prorrogar? Vamos a ver, van a haber una prórroga seguro. Anoche escuché a la ministra apuntando que presentarán el proyecto de ley de presupuesto a final de noviembre, por lo tanto no estará el 1 de enero. La Constitución española dice que cuando la ley de presupuesto no está el 1 de enero, se prorroga la anterior. De facto, la ley de presupuesto del 18 está prorrogada ya porque en el mejor de los casos no habrá presupuesto hasta marzo o abril. Pero han dicho que están dispuestos a presentar un proyecto, creo que es su obligación, y ahí nosotros vamos a defender como mínimo lo que hemos conseguido en el 17 y en el 18, que han sido avances significativos también en otros ámbitos como el turismo, la educación o la financiación autonómica. Hay otro asunto en los que ni para adelante ni para detrás, que son los aforamientos light, aforamientos a medias, aforamientos del todo. Usted que lleva tantos años en política, ¿cree que hay que suprimirlos? Canarias va a ser la primera comunidad autónoma en quitarlos. Primero, es un debate legítimo, es un debate, como todos los debates, tiene pros y contras, pero nosotros hemos tomado una decisión. ¿Tiene algún inconveniente? Claro que sí, pero en esta vida hay que elegir. Y hemos decidido eliminar absolutamente los aforamientos, de manera que cualquier responsable político del Parlamento o del Gobierno, si comete una acción que acabe en los tribunales, será el juez natural quien lo vea, y no una sala diferenciada. De manera que esa decisión ya está tomada en nuestro caso por el PP, por el PSOE, por Coalición Canaria y nosotros, porque Podemos tanto cuento, pero no ha votado este estatuto, y Ciudadanos tampoco. Es decir, esto de dar lecciones a todo el mundo y luego cuando toca comprometerse no votar, pues le deja a uno fuera de la decisión estratégica. Es como lo del 75%. Los que no voten el REF no habrán contribuido a ese cambio, habrán hablado, pero no son cómplices, no son responsables de los avances. De manera que los aforamientos en Canarias desaparecerán dentro de un mes y medio, cuando se publique el nuevo Estatuto de Autonomía, y en el resto de España se resolverá en esa polémica que estamos viviendo, que no está fácil de solventar. Pero Canarias en eso va a ser pionera, ¿no? Elecciones aquí también el próximo año, 2019, pues no queda nada porque al final los meses pasan muy rápido, el Parlamento se disolverá antes. ¿Habrá unidad de los nacionalistas? Hemos conseguido 2 leyes de presupuestos que tratan bien a Canarias. Bien, de justicia. No hay ningún privilegio. Es recuperar derechos perdidos, es que nos traten como a la media, ¿no? Y eso coloca a esta comunidad en condiciones financieras muy interesantes. Además vamos a tener un REF que reconoce derechos y que nos sirve para proteger nuestros intereses. Vamos a tener un estatuto con más competencias, con más derechos para la ciudadanía. Vamos a tener una reforma electoral. Sin embargo, Canarias sigue estando con paro, con miseria, con malos servicios educativos, sanitarios, sociales, con un gravísimo problema con la vivienda, con atascos a la cola. Con los antecedentes que he dicho de presupuesto, REF, reforma electoral y estatuto, solo falta una cosa que cambiar, y es el Gobierno, que es el culpable de que estemos así. De manera que nosotros vamos a trabajar por el cambio político el año 19. Nosotros creemos que hay que construir nuevas mayorías para recuperar la esperanza, para recuperar el futuro, para sacar a Canarias de la cola de todo lo positivo. Parece razonable que no fuéramos los primeros en todo. Y eso lo van a hacer solos, entiendo. Esto no, lo vamos a hacer con las mayorías que estén por un programa distinto. Nosotros hubiéramos dedicado los recursos de élite a la sanidad y a la educación, y el señor Clavijo a las farolas y a las aceras. Esas son 2 políticas. Nosotros defendemos una reforma electoral para que quien tenga más votos tenga más diputados. El señor presidente defiende un sistema electoral que le da la victoria a él aunque no tenga más votos. Entonces nuestras diferencias son evidentes. Lo que hace que se junten las fuerzas políticas son las ideas, son los programas. Y nosotros vamos con un programa de cambio político, de otra fiscalidad, de una apuesta por los derechos sociales, de una renta básica. El señor presidente cree que ayudar a los pobres es cronificar la pobreza. Lo hacen los suecos, lo hacen los noruegos, lo hacen los vascos, lo hacen todos los países más desarrollados, y nosotros tenemos más pobres que nadie y no les estamos ayudando. Bueno, el Estatuto de Autonomía habla de la renta básica que habla Nueva Canarias desde hace muchos años. De manera que vamos a instaurar una renta básica, que la gente que no tiene nada tenga unos ingresos para vivir dignamente. Pues esas son nuestras políticas. La tasa turística. Creemos que hay que captar recursos para mejorar el destino. Hemos estado en la época de vacas gordas, ahora va a haber dificultades con nuestros competidores que recuperan posición,
y ahora nos quejaremos que se va la gente. Hay que hacer más competitivo el destino, hay que invertir, hay que captar recursos, hay que proteger el medio ambiente. Nosotros vamos a tener un problema de cambio en todos los órdenes, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo democrático, y ahí nuestras diferencias con el conservadurismo insularista de Coalición Canaria son evidentes, de manera que nosotros vamos al año 19 con la voluntad de contribuir al cambio político e inaugurar una nueva etapa en la política canaria que ponga a las personas de verdad por delante, que los intereses generales se impongan los intereses particulares, que los servicios públicos salgan de la cola, que se atienda a los pobres y a los más necesitados, que se haga una fiscalidad progresiva. Nosotros no queremos que los trabajadores paguen más, ni los consumidores, pero sí los ricos o los muy ricos. Quien se compra un coche de 80.000 euros debe pagar un IGIP más alto. ¿Cuánta gente se compra coches de 80.000 euros? Y el que se compra coches de 80.000 euros puede pagar 2.000 euros más, y esos 2.000 euros tienen que ir a mejorar las infraestructuras o los servicios públicos. Otra fiscalidad, otra apuesta por el medio ambiente, una apuesta decidida por las personas. No se está construyendo ni una vivienda pública, un derecho constitucional totalmente quebrado. La alcaldesa de Telde estos días me mandaba el caso de una ciudadana con 50 y pico años, que la desgracia de esta vida, el paro, la miseria, les ha llevado a la calle. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, lo tiene que garantizar el Gobierno de Canarias. No hay vivienda de promoción pública, una década sin vivienda de promoción pública. Esa es una política que Nueva Canarias pondrá en primer orden, como hicimos cuando tuvimos responsabilidades, porque lo hicimos, lo podemos demostrar. De forma que más servicios públicos, más democracia, más justicia social, más unidad de esta tierra, una apuesta por la sostenibilidad, por las energías renovables, por el medio ambiente, por la contención del crecimiento, son parámetros, visiones que estarán en nuestro programa electoral y que confrontaremos con el resto de las opciones, pero nuestra voluntad es contribuir al cambio político del próximo año, y creo que está muy maduro todo esto. Sí, cerraríamos el ciclo de los avances de esta legislatura cambiando este gobierno. ¿Se ve de nuevo entonces como presidente del gobierno? No, yo me veo como representante de una parte de la ciudadanía y contribuyendo a que lo que prime en la política sean los intereses de la mayoría. El puesto es secundario. Yo ya he tenido responsabilidades diversas, acumulo experiencia, yo creo que un razonable conocimiento de causa, un conocimiento de esta tierra, de la economía, del medio ambiente, de los problemas de los servicios públicos, y voy a poner mi experiencia y el apoyo popular al servicio de ese cambio. Los puestos se verán. Lo determinantes no son los puestos, lo determinantes son los programas, las ideas, los proyectos. Y yo creo que lo que no tiene este momento Canarias, no hay liderazgo, no hay capacidad para discutir y liderar los problemas que tiene esta tierra. Hay autocomplacencia. Pero tú escuchas al presidente y parece que estamos en el país más desarrollado del mundo y hemos perdido renta. Es decir, somos más pobres que antes de la crisis, todos los canarios. Y dentro de Canarias, esta es la comunidad más injusta de toda España, donde peor se reparte la riqueza. Hay unos pocos cada vez más ricos y unos muchos cada vez más pobres. Y la política puede corregir estas injusticias. Y para eso está la política, y Nueva Canarias, modestamente, pero con convicción, con firmeza, con gana y con pasión, va a luchar por ese cambio. Con pasión seguro. Román Rodríguez, creo que lo vamos a ver más veces con el abanico en lo que queda de periodo de sesiones, porque además está bastante calentito el Parlamento de Canarias. Yo defiendo el abanico como un instrumento extraordinario en un clima cálido como el nuestro. Pues nos vemos en el Parlamento, como siempre. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer, como siempre.